Pues qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí con ustedes y tratando un tema muy, muy interesante. Aquí estamos a mitad de semana, pero platicando justamente con el arquitecto Juan Lázaro Key López. Él nos va a platicar como la Asociación Mexicana de Urbanistas tomó las riendas de esta reconstrucción en Acapulco, este importante destino en México, que fue realmente azotado por un huracán, categoría 5. A raíz de él ya están pensando en ponerle categoría 6, imagínense, el famoso Otis. Y bueno, iniciaron con algo que se llama concurso de ideas. Me da mucho gusto saludarte, arquitecto. ¿Cómo estás? Bien, Mariel, muchas gracias. Qué gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Encantado de acompañarlos. Gracias. Oye, coméntanos todo lo que tiene que ver con este concurso de ideas, qué es lo que se propone y ya se está llevando a cabo, ¿verdad? Danos fechas, danos y platícanos quiénes son los que pueden participar. Mira, como tú bien señalaste, el 24 de octubre fue una noche fatídica para Acapulco. Se presentó este tremendo huracán Otis. Eh, Hubo un aviso previo unas horas antes del Centro Nacional de Huracanes de Florida, en Estados Unidos, informando que lo que se avecinaba era una lluvia, una tormenta terrorífica, la definieron aquellos. Todavía era una gran tormenta. ¿Qué la alimentó? Bueno, pues la alimentó el fenómeno del niño, la temperatura del mar. Ya para acercarse a la costa, la temperatura del mar era superior a los 30 grados centígrados, lo cual da una idea de el enorme problema que estamos enfrentando ya a causa de la crisis climática y que como consecuencia hizo que los vientos cobraran mucho más fuerza y llegara a la zona de Acapulco y azotara las costas con la fuerza de un huracán categoría 5. Vientos de 270 kilómetros por hora, rachas de más de 300. Y bueno, eh, no hubo una capacidad de reacción por parte del gobierno en sus tres órdenes. Pareciera que nadie les había avisado. Todavía a las 11 de la noche, eh, el secretario general de gobierno estaba en una reunión con los mineros en el Hotel Princes. O sea, parece ser que al menos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno los tomó absolutamente desprevenidos. De sorpresa, y a todos, imagínate si a ellos los tomó de sorpresa como pasó con la población. Por eso tanto daño, ¿verdad? Bueno, Que no sé, ustedes nos podrán confirmar, pero de acuerdo a lo que hemos platicado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otros involucrados, los daños no fueron tanto estructurales, pero bueno, sí devastadores, sobre todo con aquella población, con casas que están hechas pues ya sabemos cómo, ¿verdad? De materiales endebles, en zonas de alto riesgo y demás. Pero a ver, platícanos en qué consiste este concurso de ideas. bueno, mira, a raíz de eso, nosotros como Asociación Mexicana de Urbanistas, la Academia Nacional de Arquitectura, la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, que velan por la cuestión de género, y el Colegio de Urbanistas, a ver, tomamos un acuerdo. Todo el mundo da ideas. Ujú. Ah, pues debían de hacer tal cosa. Oye, ¿y por qué no hacen tal otra? Como si uno fuera el receptor de las ideas y uno las pudiera concretar. Ejecutar, claro. Entonces, ha habido otras experiencias en el mundo de hacer concursos de ideas cuando se presenta una situación de este tipo. Y entonces, déjame ponerte un ejemplo. Tú me Ujú, invitas a hacerte el proyecto de tu casa. ujú. Y para hacer el proyecto de tu casa, lo que necesito es conocer cuáles son las ideas de los ocupantes de la casa o de los miembros de tu familia. Este,
qué valor le dan a cada uno de los espacios, cuál es su intención de uso, dónde te gusta ver la tele, dónde te gusta leer, etcétera. Entonces, conociendo la idea que pueda tener la familia, uno puede empezar a planear un proyecto. Ujú, Esto, al final, lo que busca es que la gente de Acapulco, que va a ser el tamiz de este concurso, determine qué es lo que les parece más adecuado para relanzar Acapulco. No estamos hablando de reconstruir, estamos hablando de relanzarlo. Reconstruir significaría, en términos formales, ujú. volver a ser Acapulco como estaba antes del huracán. Y Acapulco ya estaba muy mal antes del huracán. Sí, O sí, sea, Acapulco ya vivía una condición de degradación muy exacto. importante, entre otras razones por la condición de pobreza en la que vive su población. Déjame nada más dar un dato que Sí, es de suyo devastador, igual que el huracán. sí. Acapulco tiene una población en números redondos de 800,000 habitantes. De esos 800,000 habitantes, cerca del 53% viven en condición de pobreza, pero Ujú, el 25% de los 800,000, es decir, cuando menos 200,000, viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, viven en condiciones de pobreza alimentaria, y esto obviamente te da una idea de lo grave que puede ser un fenómeno meteorológico de estas características cuando la población es tan vulnerable, sí, tan pobre. sí. Agrégale Ujú, a esto que Acapulco lleva ya mucho tiempo sometido a los designios del crimen organizado, ujú. que ha decidido campear en Acapulco y vive, Sí, como sí, todo sí, el mundo sabe, de la extorsión, de una serie de actividades delictivas. sí. Esto ha provocado además que el tejido social de Acapulco esté muy lastimado. Ajá. Entonces, el caldo de cultivo para que un huracán de las características del Otis hiciera el daño que hizo estaba dado. Una ciudad en condiciones degradadas físicamente, con un Sí, tejido social muy lastimado, con unas sí, condiciones de pobreza verdaderamente alarmantes. Entonces, sí, Acapulco, que fue el gran ícono en los años 50 y 60 del turismo mundial, sí. de pronto se ve en una condición como que la que tenía unos días o unos años antes de que llegara el propio huracán. ¿Por qué un concurso de ideas? Bueno, ya expliqué que es fundamental si tú quieres relanzar, quieres rehacer la ciudad. No se trata de reconstruirla en los términos en que estaba. ¿Y por qué hago este señalamiento puntual? Mira, Ujú, ujú. Sí, muy mucho de lo que importante. se dañó, Ujú, tú lo señalas con precisión, todas las casitas, toda la vivienda precaria en la que lamentablemente vive la mayor cantidad de gentes en Acapulco, se vio francamente hecha a pedazos, pero los edificios pomposamente denominados como nuevos condominios, etcétera, ajá. sufrieron también grandes daños, no en sus estructuras, pero sí en todos los elementos divisorios. Es decir, los edificios viejos de Acapulco sufrieron daños, pero como todas las estructuras eran a base de muros de carga, no había tabla roca, no había materiales tipo alocubón en las fachadas y cosas que eran muy Ujú, fáciles ujú, de dañar, sufrieron menos desperfectos. ¿Sabes lo que es increíble? Es que en México no aprendamos de nuestras propias desgracias previas. En Acapulco se presentó un huracán conocido como el Paulina en ujú. 1996. No fue como el Otis, pero fue devastador. Sí, también, sí. Luego en 2013 se presentó otro. Ajá. Recordarás que era el Manuel, que se Ah, juntó con cierto. uno, que era el Ingrid,
que llegó del Pacífico y dejó sí, Acapulco otra vez en condiciones muy lamentables. sí, Pero no aprendemos nada. La prueba de ello es que ni un edificio en Acapulco tiene ventanas anticiclónicas. qué Ninguno cosa. tiene protecciones anticiclónicas. No, bueno, Y dices, ajá. bueno, es que de que no aprendemos, no No aprendemos, ¿eh? aprendemos, ¿no? Como si no Y no supiéramos, aprenden ¿no? los constructores, no aprenden las autoridades, no aprenden los usuarios, no aprende nadie. Ajá, ajá. Ahora, no hay un reglamento robusto. Si hubiéramos Ujú, aprendido de esos huracanes previos, los procedimientos de construcción, sobre todo para hacer muros divisorios, para poner ventanales, etcétera, hubieran sido otros. Claro, el ujú, hubiera no existe. El permitir que las casas de los habitantes de Acapulco sean de palitos y con lámina y demás, es de sí, suyo criminal. claro. El presidente manda recientemente una reforma que ya existe en la Constitución, que es que Ujú, todos los mexicanos tengamos derecho a una vivienda digna y decorosa. Les ujú. manda palitos y láminas para que reconstruyan sus casas y dice, No, oye, no, no. ¿qué clase Ujú. de contradicción es esta? Sí, sí, sí. Bien, ¿Qué casa queremos? Esa no es una casa. bueno, eso no es Deja una casa, digna. es un techo en Exacto. condiciones miserables, con una serie de Sí. desventajas adicionales. ¿Por qué? Ujú, Porque están ubicados en la zona que se conoce como el anfiteatro, que es la ujú, parte alta de Acapulco. En esa ujú. parte alta no hay servicios, no hay servicios de drenaje, no hay servicios de agua, hay servicios de energía eléctrica. Cada vez que llueve en Acapulco, toda la basura y todos los desperdicios se arrastran hacia la zona de playa, ¿verdad? Sí. Entonces, la gran contaminación que ha sido característica de la bahía desde hace Ujú. décadas Ajá. Sí. viene en buena medida por los arrastres de todo lo que se da en las zonas altas, Ujú, o sea, en la zona del anfiteatro. Por esa razón, a fines de los 70 se construyó Ciudad Renacimiento para tratar de alojar a la mayor cantidad posible de habitantes en un sitio más habitable, más asequible. Fue ujú. absolutamente insuficiente, como todos los esfuerzos que se han hecho. No olvidemos el contexto. Guerrero es uno de los estados más pobres de la República. Entonces, si a Acapulco le iba razonablemente bien, todo el mundo quería ir a trabajar a Acapulco. Claro, Razón por la claro. cual la, digamos, crisis habitacional nunca se ha podido atender correctamente. En los años 70 se hizo el Coloso, se hizo un desarrollo que se llama Mocimba, otro que se llama Alto Progreso, se hizo Ciudad Renacimiento, Ujú, pero nunca han podido contener el crecimiento desbordado, no por ujú. crecimiento poblacional, sino por migración de otras zonas del estado hacia Ujú. Acapulco. Entiendo, sí. Bueno, en ese contexto, el Día Nacional del Urbanista, la Asociación Mexicana de Urbanistas, lanzamos la iniciativa. Vamos a hacer una convocatoria, vamos a lanzar una convocatoria para un Ah, concurso de ideas. Esa ujú. convocatoria la lanzamos el 15 de diciembre. Ok. Ujú, ¿Cuál es la pretensión de este concurso de ideas? Que ujú, en un acto solidario, todos los mexicanos, sobre todo la gente de Acapulco, la gente de Guerrero, pero en general profesionales de distintas ramas, ujú. nos lanzáramos a una cruzada, vamos a llamarla así, bajo el nombre de Acapulco volverá a seducirte. ¿Por qué Ok, ese nombre? Acapulco fue seductor en los años 50 o 60. No había quien, pensando en casarse, no soñara con ir a pasar su luna de miel a Acapulco. correcto. Acapulco era de suyo por un extraordinario clima, las hermosísimas playas, la vegetación, era seductor. Entonces, obviamente, lanzamos esta convocatoria Ujú, con el ánimo de que todo el mundo, todas las personas interesadas, ciudadanos
profesionales, etcétera, que tengan algún conocimiento de lo que es el desarrollo urbano, la planeación regional, temas de desarrollo económico, social, etcétera, se sumen proponiendo soluciones. Ahorita a nivel de ideas, pero con Ujú, ciertos criterios que se ujú, explican en las bases, que lo que pretenden finalmente es describir con precisión los términos de la idea. Una de las cosas que puedes notar en este cartel que amablemente estás ujú. reproduciendo Ajá, es el tema de gestión integral de riesgos. Mira, comentábamos al principio de la plática, esa noche no se alertó ningún protocolo de ningún tipo para no, prevenir del riesgo. No hay un esquema de gestión de riesgo y mucho menos existe un plan de atención de riesgo. Que no sea el exacto. consabido plan DN3, DN3. Ujú, que es más bien pues atender a la población cuando ya la situación se dio, pero no hay un plan previo ni de atención, ni de prevención, ni de gestión. ujú, Entonces, ¿qué queremos? Captar ideas que le sí, puedan servir al gobierno del estado, al gobierno municipal, para desarrollar un atlas de riesgo en Acapulco, claro, que son las zonas más claro, vulnerables, básico. ¿verdad? Ujú, ¿Y cuáles ujú, son las acciones de atención, prevención, gestión y atención? Ahora, ¿cuáles deben ser los mecanismos de movilidad en Acapulco? Acapulco tiene dos vialidades, la costera y la Cuauhtémoc. ajá, Bueno, ya no les cabe un coche, ya no les cabe un transporte. Diseñaron el Acabús. Sí, pero hace falta movilidad no motorizada, hay que impulsar el uso de la bicicleta. Hay que evitar que la gente que va a Acapulco utilice la costera. Si tú, por ejemplo, pensaras en que hubiera un servicio de autotransporte que te recibiera en la zona de la caseta y hubiera un servicio de traslado a los hoteles, etcétera, te quitarías muchísimo la carga vehicular que se da sobre la costera. Ahora, vivienda. Nosotros sosteníamos y seguimos sosteniendo que cuando vino el huracán se debió haber construido vivienda provisional como la que se construyó en tiempo de los sismos del 85 en México. ¿Para qué? Para limpiar las zonas que quedaron altamente dañadas y proponer de la mano del Infonavit y de otras instituciones crediticias vivienda definitiva, de calidad, por supuesto, de mayor densidad. No, si la gente puede vivir en edificios, ¿por qué hacer casitas extendidas en las zonas altas donde no es posible dotar de servicios de agua, de saneamiento? No se puede recoger la basura con eficiencia. Entonces, hay que reubicar la vivienda en Acapulco, pero en condiciones de accesibilidad y claro. de habitabilidad. Ahora, Ujú, proyectos de mitigación e infraestructura verde. Toda la vegetación del entorno, si llegaste a ver y la ujú, audiencia llegó a ver material fotográfico del paso del huracán, a ver, no quedó vivo una planta, un árbol, una palma. Ahora, se necesita infraestructura. Acapulco es un puerto. ujú, ¿Por qué ujú. no impulsar otros mecanismos de desarrollo económico aprovechando las instalaciones y aprovechar probablemente la posibilidad de llevar a cabo algo más que no sea turismo Claro. en la zona de Acapulco? Y la razón es fundamentalmente que si bien Acapulco tiene todas las características, Acapulco creció lamentablemente por decisiones de gobierno, en mi opinión, es así, muy personales, equivocadas, creció hacia el lado que hoy se conoce como Playa Diamante,
cuando pudo haber crecido hacia pie de la cuesta. Los ajá, atardeceres que veíamos de jóvenes, digo, yo ya recuerdo en los años 60 las ujú, postales maravillosas de Acapulco que hablaban de las puestas de sol, pero las puestas de sol se daban en pie de la cuesta. Junto ujú, a pie de la cuesta hay una barra maravillosa y atrás sí, está la laguna de Coyuca, que ujú, era un sitio donde se podía practicar el esquí acuático. La temperatura del agua es francamente deliciosa. Bueno, pues por alguna necedad decidieron irse por Playa Diamante en la playa más fea de Acapulco, que es la playa del Revolcadero. Ya llegaron al aeropuerto, ya pasaron el aeropuerto. Es decir, es obvio que nunca hubo una visión del desarrollo regional posible, sobre todo porque si tú analizas el posible crecimiento de Acapulco hacia el pie de la cuesta, encuentras que en esa zona de Guerrero hay una serie de hermosas bahías pequeñas que podrían generar nuevos sitios de desarrollo turístico de gran calidad y aprovechar una gran riviera en el sitio de esa costa de Guerrero. exacto. No, Bien, no, no, bueno, ese Acapulco, ¿verdad? Como dices tú, es toda una referencia y no se diga en esa época de los famosos actores y las casas y Mauricio Garcés, el seductor y, ¿no? Claro, es toda una época, que a ver, quisiéramos volver a ver. John Kennedy se fue de luna de miel a Mira, Acapulco, Bill Clinton mira. se fue de luna de miel a Acapulco, Exacto, las mira, casas era un famosas. destino codiciado, pero la verdad es que no, nos has hecho viajar en el tiempo y también nos has hecho reflexionar, arquitecto, porque pues no es solo reconstrucción, no es más que reconstrucción, no se Hay que puede volver a hacer relanzarlo, hay lo que que estaba mal reinventarlo. hecho. Al final de cuentas, ahí está el concurso y todavía pueden inscribirse, ¿no? ¿Hasta qué fecha? Mira, la fecha de inscripción prevista es el 15 de febrero. Que Este, ya. aquí Ujú, el cartel original hablaba de 31 de enero. sí. Eh, Básicamente, había que hacer un preregistro. Hoy la fecha está fijada el 15 de febrero. Ok, Las propuestas se recibirán hasta el 27 de marzo ok, y el 30 de abril pretenderíamos dar los resultados. Ahora, muy seguimos una bien, mecánica que creo que es interesante. Creamos un comité de evaluación ok, con gente de Acapulco. ujú, O sea, no es un concurso lanzado en la Ciudad de México para que la gente de la Ciudad de México diseñe Acapulco. No, ujú, ujú, es un concurso lanzado por organizaciones, algunas de las cuales ok, tienen sede en Acapulco. La Academia Nacional de Arquitectura tiene un capítulo en Acapulco que preside un arquitecto de mucho prestigio allá, que es el arquitecto Juan Faril. Él va a encabezar un comité de evaluación. En ese comité de evaluación debe haber hoteleros, restauranteros, gentes de distintos niveles socioeconómicos. ujú, ¿Para qué? Para que las propuestas, las ideas convertidas ujú. en propuestas, puedan tener un filtro para que se seleccionen las mejores, para que a su vez éstas se le turnen a un jurado que emita, digamos, un veredicto de las mejores a finales de abril. Muy bien, muy bien, me parece muy interesante, muy exhaustivo. La verdad, lo que van a hacer es una gran, gran propuesta que deben considerar autoridades y sector privado que está en esta labor de volver a lanzar Acapulco. Así que ya espero contigo dar seguimiento, no solo del resultado del concurso y sus ideas, sus grandes ideas, sino de cómo retoman estas grandes ideas y propuestas para llevarlas a cabo. Entonces, si te parece, le damos seguimiento con ustedes, nos volvemos a ver en unas semanas
para ver cómo va aterrizando todo esto de las ideas, además de los ganadores, etcétera, esas ideas, esos proyectos que se van a aterrizar y cómo se va a proponer para que se ejecuten. Entonces, seguimos platicando contigo, mi estimado arquitecto. Yo te agradezco de verdad mucho que hayas compartido ahorita esta gran propuesta. Me parece que trascendió las ideas, así que mucho, mucho éxito. Arquitecto Juan Lázaro Key López, un gusto Mariel, muchas saludarte. gracias. Asumamos Al juntos contrario, el compromiso de lograr que Acapulco vuelva a seducirnos. exactamente. Maravilloso título y gran, gran objetivo, muy ambicioso objetivo. Un abrazo para ti, para todos los que están en la AMU, ¿sí? La Gran Gracias, Asociación Mariel, muy Mexicana de amable. Urbanistas. Y los vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento. Así que yo con esta me despido, continuamos. Acuérdate que en concreto contigo está todos los días, lunes a viernes, 13:30 horas, con diferentes secciones de interés y grandes noticias como estas que ojalá contribuyamos a difundir y se logren aterrizar. Muchas gracias al arquitecto y continuamos contigo en concreto. Muy buena tarde. Gracias, Mariel. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde, arquitecto. Gracias.